Me preguntan varias personas sobre periodistas, periódicos que difunden teorías de la conspiración. Me dice alguien que en Argentina me parece que se han estado difundiendo a los médicos por la verdad, que es el grupo que organizó Andreas Kalker para vender el dióxido de cloro. Su negocio es vender el dióxido de cloro. Antes vendía motores que funcionaban con agua. Sabemos que es un estafador. Pero ¿qué pasa con la difusión? Miren, yo no sé si debería ser penalizado, creo que de alguna manera sí. Existe algo que se llama la publicidad engañosa. Tú puedes prometer una cosa absolutamente delirante y si lo haces en los medios de comunicación puede ser objeto de persecución por el delito o la falta de la publicidad engañosa, de decirle a la gente que le vas a dar cosas que no le puedes dar, o que tu producto tiene ciertas características que no tiene, o que tu servicio va a ser de tal forma y no lo es, etc. Obviamente hay muchas formas de escabullir la publicidad engañosa, pero lo tenemos. El problema del periodismo es que debe ser autorregulado, porque la regulación gubernamental del gobierno general, la regulación gubernamental de los medios de comunicación generalmente tiene por objeto que se promueva que los medios de comunicación den la versión oficial del gobierno y no actúen con honestidad e independencia. Creo que puede haber, y creo que pueden y deben instaurarse organismos independientes, ciudadanos, de vigilancia de los medios de comunicación, no afectando la libre expresión, que es el gran peligro siempre, pero sí supervisando su falta de respeto a los hechos fácticos, la mentira, el engaño. He dicho en muchísimas ocasiones que la mentira, el engaño, el timo, la embuste, la estafa no están protegidos por la libre expresión, que divulgar secretos de personas, empresas o países no está protegido por la libre expresión, que exhibir la intimidad de las personas no está protegido por la libre expresión. En este caso lo que pasa es que los medios solamente le dan voz a los negacionistas y a los chiflados. Acaba de pasar y va a volver a pasar. El domingo pasado un personaje nefasto de la televisión española que es Jordi Évole, el que antes era comediante, él se llamaba El Follonero, y su gag, su chiste, era salir a la calle con cámaras y micrófonos y humillar a la gente. Él humillaba a la gente, sus jefes se reían muchísimo y él cobraba. Pero un día decidieron que era periodista. Parece que estudió comunicación o algo así, pero periodista no es. Periodismo es otra cosa, es un oficio que requiere ciertas cosas para las que no basta haber estudiado comunicación o periodismo, por cierto. Y entonces el personaje ha sido conocido porque te hace una entrevista de 2 horas y saca de ahí 5 minutos que le convienen para acomodar las cosas a su gusto. Es decir, él tiene una conclusión de qué va a decidirse, cuál va a ser tiene la conclusión del programa de televisión que va a hacer, y luego entrevista a gente y saca de las entrevistas y selecciona a quien entrevista, selecciona sus preguntas, hace grandes actividades de horas y horas para ir entresacando aquello que va a llevar finalmente a la conclusión que él había decidido. Esto es lo más deshonesto que puedes hacer en periodismo, evidentemente. Cuando tienes la conclusión antes de la investigación y del reportaje, pues mira, hijo mío, no es necesario que la hagas. Es el mismo problema que pasa con los documentales. Esos documentales que ya saben a qué van a llegar y por lo tanto seleccionan, hacen lo que se llama el cherry picking, la selección de las cerezas más buenas que le vienen a conveniencia y abandonan toda la información, ocultan finalmente toda la información que no les resulta conveniente para la conclusión a la que querían llegar. Por esto era conocido Jordi Évole hace mucho tiempo, pero en medio de la pandemia, en medio de la lucha por la vacuna, en medio del lío con las vacunas, porque los medios de comunicación han manejado enormemente mal las suspensiones temporales de la vacunación ante ciertos efectos que parece que podrían estar relacionados con las vacunas, pero ni siquiera lo sabemos. Los medios no han sabido explicar cuáles son los mecanismos de precaución que tiene la medicina y la ciencia para evitar problemas y han presentado todo como una atrocidad que está aterrorizando a la gente e impidiendo que se vacune. Eso ya lo están haciendo mal los medios de comunicación.
están haciendo muy mal. Y no solo en España, en todo el mundo, pero en España, vamos, los titulares que ve uno son verdaderamente aterradores. Bueno, no tiene nada que ver con el cuerpo de la noticia, eso es lo peor, el titular es el clickbait. Y el sábado pasado, ¿qué se le ocurre a Jordi Evo? Le dice, mira, vamos a ayudar a cumplir con la responsabilidad como comunicadores sociales de promover la razón, la serenidad, la buena información para la gente respecto de la pandemia y las vacunas, y vamos a cumplir con la labor informativa que se supone que exige el que yo me ponga en mi título periodista. Entonces lo que vamos a hacer para ello es entrevistar al más chiflado de todos los negacionistas, al más enloquecido antivacunas, al más delirante de todos, a un sujeto que ha sido problemático desde el momento en que abrió la boca por primera vez respecto de esto, Miguel Bosé, que es famoso. A ver, Jordi. No. ¿Qué coño estás haciendo, Jordi? Darle voz a alguien que sabes lo que piensa. No te va a sorprender diciéndote, yo creo que Bill Gates es el que nos va a controlar con sus chips que nos está metiendo en las vacunas. No te va a sorprender, ya lo dijo, ya lo ha dicho. No te va a sorprender diciéndote que la pandemia no existe y que no hay que usar mascarillas. No te va a sorprender diciéndote que están engañando a la gente con un virus que no existe, porque ya lo dijo. Lo que vas a hacer es tomar todo eso y ponerlo en un horario de máxima audiencia con todo el apoyo de tu empresa, con todo el apoyo de tus jefes, empezando por Antón Ferreras, para promover, a lo mejor no es lo que quieres hacer, pero lo que vas a conseguir, y esto lo sabes, es promover esa chifladura y aterrorizar más a la población y hacer más difícil el proceso de vacunación y por lo tanto hacer más difícil la salida de la pandemia en España. ¿Esto sería punible? No lo sé, para mí por lo menos me gustaría que el público le diera la espalda. Porque lo que pasó el domingo pasado fue que tuvo un éxito de rating. Claro, era Miguel Bosé. Mucha gente lo va a ver porque es Miguel Bosé, porque es el hijo de quien es y porque es un sujeto que es un cantante y una persona muy querida en España. La gente no lo va a ver porque sea un negacionista, pero el mensaje que va a recibir es el mensaje negacionista. Además, Miguel Bosé hace mucho tiempo que no habla, entonces que no tiene una entrevista larga, ha tenido una serie de problemas personales, de esos problemas personales que salen, se lanzan a la situación pública con su pareja, no sé si era su marido o su chico, se separó de su pareja, tiene problemas con la custodia de los niños, tiene unos niños por gestación subrogada, donde entran los problemas de la gestación subrogada, que es un debate gordo en España. Entonces, si tú entrevistas a Miguel Bosé, la gente va a ver, por supuesto que va a ver la entrevista con Miguel Bosé. Y el mensaje que les vas a dar es el mensaje de que la pandemia no existe, que el virus no existe, que si se ponen la vacuna van a ser controlados por Bill Gates a través de unos microchips con la tecnología 5G o algo por el estilo, alguna locura de este tipo que hace que las personas, sobre todo las personas mayores, las personas muy mayores que más necesitan la vacuna, vayan a decidir que no se vacunan. Estamos teniendo problemas en los centros de vacunación. Convocas a 4,000 personas y llegan 2,000. Porque a la gente le está llegando el mensaje antivacunas, el mensaje negacionista, el mensaje del pánico, que están aprovechando para monetizarlo los medios de comunicación. ¿Debería ser penado esto? No lo sé. Insisto, yo solo querría que el público les diera la espalda y los denunciara como lo que son. Vendedores de miedo a tanto el kilo. Gente que se beneficia de la desinformación antes que de la información. Gente que deslegitima, pervierte, malversa el nombre de periodismo, el oficio del periodismo, para convertirlo en un negocio de muy, muy baja estofa. Y ya dije lo que tenía que decir sobre eso y se van a enojar conmigo, ¿verdad? Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.